Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, en esta clase vamos a ver el tejido muscular. Es una clase que eh, les puede servir como de repaso para aquellos que ya estudiaron algo en el cursillo de ingreso. Y como habíamos hablado, estos son los temas que van a entrar con respecto a lo que tienen que saber como mínimo del tejido muscular. Y bueno, más adelante vamos a ver cómo continuamos con el resto de los músculos, pero esto es lo que habría que preparar y estudiar para el parcial. Entonces, el sistema muscular principalmente va a estar compuesto entonces por el tejido muscular, que va a constar de tres tipos de músculos. Como ya habíamos visto, el principal o el más completo de ellos, el, el que más abunda, digamos, en nuestro organismo, es el tejido muscular esquelético, el de tipo esquelético, ¿no? Que este tejido es eh, músculo estriado, como dice aquí, es el músculo estriado. Se lo llama esquelético porque está principalmente acompañando a los huesos para ayudar de forma conjunta al movimiento, a la postura eh, y a otras actividades que genera el músculo en conjunto con los huesos. Por eso es que se lo denomina como tejido muscular esquelético. Su nombre en realidad es tejido muscular estriado, pero más conocido es como esquelético. Entonces, va a estar dentro de la mayoría de los músculos que mueven a los huesos. Como les decía, es estriado porque presentan justamente estriaciones en sus fibras musculares, en las células musculares. Va a trabajar de forma voluntaria, es decir, como estos músculos mueven al cuerpo, nosotros vamos a decidir de forma consciente, por eso dice de forma voluntaria, cuáles son los movimientos que vamos a realizar, ¿no es cierto? Eh, tomar un virome con las manos mientras que este, podemos estar mirando, moviendo la cabeza, estar sentado, o sea, incluso cualquier postura, por más que sea una postura inmóvil, estar parado, sentado o acostado, los músculos están trabajando constantemente para que se pueda mantener una postura determinada. Entonces, nosotros vamos a decidir sobre los movimientos de los músculos esqueléticos, por eso es que se lo clasifica como de forma voluntaria, o sea, trabaja de forma voluntaria, trabaja a voluntad de nuestras decisiones. Pero, como en el caso del diafragma, también se puede controlar algunos músculos de este tipo, del tipo estriado, de forma subconsciente, como el músculo diafragma, que es el músculo de la respiración. Más o menos se encuentra a esta altura, en el interior de la caja torácica. En realidad viene a delimitar lo que es el tórax con el abdomen, y ese músculo, que es el músculo diafragma, es el músculo principal de la respiración. Cuando este músculo se contrae o se dilata, la caja torácica se expande o se contrae, haciendo que el aire pueda ingresar o salir de nuestro organismo. Y eso lo hacemos de forma consciente, de forma voluntaria, todo el tiempo, salvo cuando estamos dormidos. Y ahí es donde, como dice, entra esta actividad de forma subconsciente. El segundo tipo de tejido muscular
es el cardíaco. Este tipo de músculo es especializado, es un músculo que solamente lo vamos a encontrar en el corazón, formando parte de la pared del corazón, que después ya lo vamos a ver en detalle cuando veamos en el segundo cuatrimestre el sistema circulatorio o cardiocirculatorio. Entonces el tejido muscular cardíaco eh, se encuentra solamente en el corazón, es de tipo estriado, ¿sí? Tiene la característica de tener estriaciones, pero a la vez tiene otra característica fundamental, que trabaja de forma involuntaria, que en ese caso se asemeja al tejido muscular liso. Entonces, es decir, que el tejido muscular cardíaco presenta las dos condiciones de ambos tejidos, tanto del esquelético, por tener estriaciones, y del liso, por presentar automatismo. Entonces, el músculo cardíaco va a reaccionar con los estímulos eléctricos que va a venir del nodo sinusal, que es el marcapaso natural de nuestro corazón, y al ser involuntario, es decir, se va a mover por sí solo, obviamente conectado a nuestras emociones, conectado a todo nuestro cuerpo, porque va más allá de eh, latir, o sea, de eh, contraerse o relajarse de forma involuntaria, es decir, nosotros no le estamos ordenando al corazón cuántas veces tiene que latir por minuto, ni con qué intensidad, pero sí va a estar directamente relacionado con el sistema nervioso, que algo de eso también lo vamos a ver en la otra unidad de la unidad del sistema nervioso, cómo parte de esos movimientos están relacionados con las emociones, con el estado de ánimo, con también la actividad física, eh, con prácticamente todo nuestro organismo va a estar relacionado al ritmo cardíaco, y obviamente el corazón va a ser importante porque tiene que llevar la sangre a cada uno de los rincones de nuestro cuerpo para que estos se reoxigenen cada una de las células eh, con las células sanguíneas, ¿no? Con los eh, glóbulos rojos, que son los que están llevando el oxígeno a nuestro cuerpo. Por en tercer lugar, mejor dicho, entonces encontramos el músculo liso. Es el tercer tejido que en este caso se va a encontrar en las paredes o estructuras huecas internas, es decir, en el interior de la mayoría de los órganos, o sea, del resto de los órganos de nuestro organismo, y en el interior de los vasos sanguíneos. Su acción entonces suele ser involuntaria, es decir, que nosotros no estamos conscientes de esos movimientos, trabaja de forma voluntaria según la actividad que tenga que realizar y según el órgano. En este caso, como pone ahí, el músculo del tubo digestivo, por ejemplo, presenta automatismo. Entonces, una vez que nosotros ingerimos un alimento que llega al esófago, a partir de ahí se mueve de forma involuntaria, llega al estómago, el estómago hace todo el proceso de digestión a través de los jugos gástricos, el bolo alimenticio se transforma en otro bolo, ¿sí? Con otro nombre, pero eso después ya lo vamos a ver en el sistema gastrointestinal. Y así va pasando el intestino delgado, luego el intestino grueso, y bueno, todos los movimientos se dan de forma automática o de forma involuntaria, en el cual nosotros no participamos de forma consciente. A grandes rasgos, ¿cuáles son las funciones del tejido muscular? En este caso, todas estas definiciones y estos puntos y lo que le voy acotando
además de lo que dice acá, es lo que tienen que tener en cuenta para estudiar entonces esta unidad de tejido muscular. ¿Cuáles son las funciones del tejido muscular? Principalmente producir movimientos corporales. Como veíamos, todo nuestro cuerpo se mueve, ya sea de forma voluntaria, a través de los músculos estriados, o de forma involuntaria, a través del músculo liso o del músculo cardíaco. Es decir, que todo nuestro cuerpo está relacionado a la musculatura debido a que ellos están encargados de producir movimientos corporales. También a través de los movimientos y a través de la contracción y la relajación de los músculos, se van a realizar las posiciones corporales, que era lo que les decía antes, con respecto a una postura, ya sea sentado, acostado, parado, eh, recostado sobre algo, caminando, saltando, corriendo, etc. Siempre vamos a estar eh, relacionando con la postura y los movimientos a los músculos. También pueden almacenar y movilizar sustancias a través de la contracción sostenidas, como por ejemplo también de algunos esfínteres. Es decir, pueden almacenar como el ejemplo del estómago, como por ejemplo la vejiga, movilizar sustancias como los intestinos, como los uréteres, los vasos sanguíneos. También contener entonces a través de una contracción sostenida como los esfínteres. Entonces, los esfínteres son músculos eh, circulares, como esto, de este tipo, como lo que encontramos en el orbital de los ojos, y eh, lo que van a hacer es sostener, como por ejemplo en la vejiga, más allá de que eh, contiene musculatura lisa en su pared, en su esfínter vamos a encontrar un músculo, que es un músculo voluntario por el cual nosotros podemos decidir en qué momento vamos a realizar, por ejemplo, la micción, o al final del tubo digestivo, en la región anal, también vamos a tener, más allá de que todo es músculo liso, al final vamos a encontrar un músculo de tipo estriado voluntario, que se denomina esfínter. En ese caso va a ser el esfínter anal, y es el que va a estar encargado, en todo caso, de contener el producto hasta que podamos decidir si es que la condición nos acompaña de forma voluntaria cuando excretar el contenido. También se encarga de generar calor, o sea, a esto se le denomina termogénesis. La termogénesis entonces es la generación del calor, y esto lo hace a través de los movimientos corporales. Un claro ejemplo, lo más común es cuando realizamos actividad física, eh, la musculatura, al estar en movimiento, nos va a estar generando calor, y en ese caso todo nuestro cuerpo va a levantar temperatura. ¿Qué propiedades va a tener el tejido muscular? Entonces va a presentar algunas propiedades que lo hacen específico, lo hacen especial, como por ejemplo la excitabilidad eléctrica. Es decir, que todos los músculos son sensibles a los estímulos eléctricos, por lo que al recibir una descarga, un estímulo, se van a contraer. Entonces dice, se producen los potenciales de acción por señales eléctricas producidas por el propio tejido muscular o por estímulos químicos. Entonces, por ejemplo, cuando movemos cualquier músculo eh, estriado, ¿no es cierto?, esquelético, la información viene a través de nuestro sistema nervioso, gracias a las sinapsis que generan las neuronas, que lo hacen de forma
eléctrica, llega hasta el tejido muscular la información para que éste se contraiga o genere cierto movimiento. Entonces, el estímulo va a ser un potencial de acción eléctrico que a la vez va a estimular a las fibras para que éstas se muevan, se contraigan o se relajen. Entonces, a esto es de lo que se relaciona la excitabilidad eléctrica, es decir, es sensible a los estímulos eléctricos. Estos estímulos eléctricos van a llevar a la contractilidad, ¿sí? Como dice acá, tras ser estimulado por un potencial de acción, las fibras musculares van a contraerse, a generar una contracción, lo que va a llevar al músculo a otras de sus propiedades, que es la extensibilidad. Por lo tanto, el músculo va a tener la capacidad de estirarse sin dañarse, obviamente hasta una cierta capacidad, porque si no, luego el músculo se termina desgarrando, la fibra se termina rompiendo, pero hasta una determinada capacidad el músculo, según la región, según la zona, según la extensibilidad que tenga, la capacidad de contraerse, que esto va a estar relacionado a los fascículos, que ya vamos a ver. Entonces se va a poder estirar sin dañarse. Y esta característica también está relacionada a la elasticidad, que es otra de las propiedades del tejido muscular, que es la capacidad del tejido de aumentar la longitud, es decir, de estirarse, pero de volver a su forma original o a su estado original o a su lugar original. Es decir, que le da cierta elasticidad. Por más que se estire, todo vuelve a su lugar de origen. Esas vendrían a ser las propiedades del tejido muscular. En los músculos estriados, por ejemplo, vamos a tener esto que se relaciona con los sitios de fijación de los músculos. Y acá van a ver estas palabras que son origen e inserción de los músculos. Dice, cuando los músculos esqueléticos se contraen, lo hacen ejerciendo una fuerza sobre tendones. El origen es el sitio de inserción del tendón de un músculo al hueso estacionario. La inserción es el sitio de fijación del otro tendón del músculo al hueso que se mueve. Y el vientre, en todo caso, va a ser la zona central del músculo. Como vemos acá en la imagen, si queremos mover el antebrazo, al llevarlo hacia un movimiento de flexión, el origen de, por ejemplo, el músculo bíceps braquial va a tener su origen en el hueso estacionario, que va a ser en la región de la cintura eh, escapular o de lo que es la articulación del hombro. En este caso va a estar en la escápula, ¿sí? En una parte de la escápula va a estar insertada el tendón, es decir, esto es el vientre del músculo, esto es todo fibra muscular que se une al tendón, y es el tendón del músculo lo que se une o se inserta en el hueso. En este caso, este va a ser el hueso estacionario, es decir, el que prácticamente no se va a mover, porque la fuerza va a estar ejercida hacia ese hueso, o sea, en ese sentido. Y la inserción, es decir, esto es origen y esto es inserción, va a estar dado en el otro extremo del tendón del músculo al hueso que se mueve, es decir, al hueso que va a producir el movimiento. Entonces, esto se va a contraer para llevar el brazo, o el antebrazo en todo caso, a hacer este movimiento de flexión. Luego se va a relajar para volver a su estado original, y lo mismo va a pasar con el músculo, que se va a contraer
para poder levantar el antebrazo y luego se va a relajar. Entonces, este movimiento, que ya lo vamos a ver más adelante, va a estar en conjunto con los otros músculos contralaterales, pero en un principio lo que tienen que saber es que los músculos van a estar compuestos por un vientre, que es la parte central del músculo, y en sus extremos va a contener tendones, que estos son los que van a insertarse en los huesos para luego ayudar al movimiento. Los músculos van a tener efectos sobre los fascículos, y como dice aquí, la disposición de los fascículos afecta a la fuerza y a la amplitud del movimiento cuando se acorta hasta un 70% de su longitud en reposo. La fuerza del movimiento no depende de su longitud, sino del área del corte transversal. Es decir, que por más grande que sea un músculo, no va a estar relacionada su fuerza a su longitud, sino al corte transversal del mismo. Aquí vamos a tener, según los fascículos, como dice aquí, van a recibir distinto nombre y cada uno también va a tener eh, una actividad distinta porque se van a contraer o se van a mover de forma diferente. Entonces vamos a tener aquellos músculos que tienen los fascículos paralelos. Estos son los fascículos del tejido muscular, es decir, que las fibras están paralelas, ¿sí? El fascículo está paralelo, uno arriba del otro, como es el caso del músculo estiloideo, ¿sí? Que va a presentar entonces en sus extremos los tendones, en su cara, en su parte, mejor dicho, medial, el vientre, y los fascículos puestos de forma paralela uno al lado del otro, o arriba del otro. Estos músculos que son los fusiformes, ¿sí? Que en este caso, como el músculo digástrico, va a presentar también como una eh, ubicación paralela de los fascículos, pero al tener una forma en su vientre como redondeada, eh, va a terminar en unos tendones, como acá veíamos que los tendones están casi paralelos también a los fascículos musculares. Esto en realidad van a converger en tendones, haciendo que la fuerza de este músculo sea aún mayor, porque van a reunir todas las contracciones musculares focalizado en una sola conjunción de tendones, digamos. Esto entonces son los de tipo fusiforme. Después, el que ya habíamos visto, fascículos ubicados de forma circular, es decir, va a tener un tendón en el cual va a dar origen al músculo, pero también inserción en su eh, en su mismo origen, ¿no es cierto? Por eso tiene forma circular. Esto entonces, como ejemplo, lo tenemos el músculo orbicular del ojo, es decir, que supongamos que acá están los párpados, digamos, ¿sí? El superior y el inferior, y este es el músculo que al contraerse o relajarse hace que los párpados se levanten, eh, se abran o se cierren, digamos. Tenemos un músculo que es de tipo triangular, es decir, que los fascículos convergen todos en un solo tendón, y en este caso lo tenemos como ejemplo al músculo pectoral mayor, que da esta forma triangular. Tenemos a los músculos que tienen forma, o que se los denomina unipeniforme, como el músculo extensor largo de los dedos, ¿sí? Donde sus fascículos entonces
convergen más allá de tener distintas distancias, cada uno y distintas direcciones, pero terminan en un solo tendón para realizar el movimiento, en este caso, de extender los dedos del cuerpo humano, ¿no? Tenemos a los bipeniformes con una, un tendón ubicado de forma central y hacia los costados, también hacia adelante, los fascículos como diseminados en distintas direcciones. Este caso va a ser el ejemplo del músculo recto femoral, es decir, el músculo que se encuentra en el muslo. eh, y bueno, es un músculo de gran tamaño, es el recto femoral. Después, más adelante, vamos a tratar de verlo en detalle dónde se ubican cada uno. Y a los multipeniformes, como el músculo deltoides, que es el músculo que lo tenemos en el hombro, donde presentan medialmente diferentes direcciones de eh, tendones que convergen todos en un gran tendón, y a su vez los fascículos musculares que salen hacia cada lado de esos tendones, por lo que este músculo, el deltoides, va a tener una posición anterior, una lateral y otra posterior en el hombro, porque es donde se encuentra ese músculo. Luego de esto tenemos la coordinación dentro de los grupos musculares, es decir, que en las articulaciones de los movimientos del cuerpo, los músculos van a trabajar de forma agonistas, antagonistas o sinergistas. Los agonistas son los que contraen para producir una acción. Los antagonistas son los que se estiran o ceden al músculo agonista. Y los sinergistas son los que se contraen y estabilizan articulaciones intermedias. En la imagen vamos a tener el ejemplo de los músculos que trabajan de forma entonces agonistas y antagonistas. Hoy veíamos que teníamos origen e inserción del músculo bíceps braquial, que al contraerse levantaba o flexionaba el antebrazo. Esa acción, ¿sí?, de flexionar el antebrazo lo pone al músculo bíceps braquial en una posición de agonista, es decir, es el que genera la acción, es el que se contrae. En su posterior, es decir, en su contraposición, vamos a tener al músculo tríceps braquial. Y en este caso, cuando se contrae el músculo bíceps braquial para levantar o flexionar el antebrazo, el agonista, que es el bíceps braquial, va a hacer que el tríceps braquial se convierta en un antagonista, es decir, este se tiene que relajar para que el antebrazo pueda flexionarse. Una vez vuelta la acción, es decir, una vez que bajamos el antebrazo, se invierten los movimientos. El tríceps braquial pasa a ser el agonista, es decir, pasa a ser el que va a traccionar, el que se va a contraer, ¿sí?, porque tiene acá su inserción en la región del cúbito, y después también va a tener inserción, su origen en la escápula. ¿Sí? Estos van a ser los huesos estacionarios, este va a ser el que se mueve. Entonces, el tríceps braquial va a ser el agonista, el que genera la acción, el que contrae, y el bíceps braquial va a pasar a ser el antagonista, es decir, el que se eh, relaja o el que cede al movimiento para que el brazo vuelva
a bajar y vuelva el antebrazo, mejor dicho, a, a su posición normal o la posición de origen. Bien, hasta ahí entonces todo lo que teníamos de el, del tejido muscular, y eso es lo mínimo que tienen que saber entonces a la hora de el examen. Bien, nos estamos viendo la próxima. Espero entonces que les haya servido la clase y nos vemos en el video. En realidad no nos vemos, pero estamos en el video de sistema nervioso. Saludos.